Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El simbolismo tiene importancia en los pueblos y también, entre comillas, las raras coincidencias. Hoy es el día del escudo nacional, el emblema que representa el pensamiento argentino, y además es el aniversario cuando en 1813 la Asamblea le quitaba todos los abusos que existían sobre el tributo indígena que la colonia había establecido explotando a los pueblos originarios. Es decir, el indígena pasaba a tener los mismos derechos que el hombre blanco, que había venido en hacer esa mistura entre el gaucho, el nativo originario y los españoles para conformar lo que es parte de nuestro nacimiento como nación. Pero aquí que en 1945 el imperio inglés declara que también hoy es el día del imperio británico. Y estas raras coincidencias sirven como nunca para mostrar las dos líneas absolutamente claras que determinan el pensamiento nacional por un lado, liberal, destituyente, en su mayoría de los momentos de la historia política argentina, pro-británico y manejado siempre por derecha y por izquierda desde Londres. Miren, cuando los patriotas se sublevan contra España, en toda América, las logias masónicas ingleses financiaban a los grupos patriotas. Como ellos necesitaban armas, tomaron contacto con esas logias. Y muchos libertadores de América entraron en esas logias que manejaba la reina madre de Inglaterra. En la Argentina no lo pudieron hacer, por eso la masonería miente todo el tiempo diciendo que San Martín era masón, porque no pueden aceptar que el libertador de América no lo fuera. Porque la logia Lautaro no tenía nada que ver con el concepto de la logia masónica británica. Y esa línea de pensamiento, fíjense ustedes, 1945, el imperio inglés, que había recibido los bombardeos alemanes, se siente orgulloso de no haber sido vencido y declara que es el día del imperio. Coincide con el día del escudo nacional. Y marca en la Argentina dos líneas. Una línea que tiene a Mitre como abanderado de ese pensamiento liberal, que tiene a Urquiza en Caseros, y que tiene toda una línea de Mayo Caseros contra la posición esclarecedora de una tercera posición clara y absolutamente soberana que marcan San Martín, Rosas y Perón. Son pensamientos que tienen de alguna forma personas y apellidos para poder ubicarnos. Y cuando vemos que hay un sector destituyente, constante y permanente, algunos creen que es novedad, y es muy viejo. Miren, Silvano Santander, uno de los radicales que trabajó con la inteligencia británica, Zabal Ortiz, que fue absolutamente un hombre muy conectado a ese vínculo y que participó de los bombardeos del 55, Matov y otros varios, Santander, Zabal Ortiz, Matov, por nombrar algunos, fueron los que, con contactos en Inglaterra, trataron de instalar que Perón era nazi y trataron de hacer toda esa campaña de desprestigio para que la Unión Democrática, que tenía el apoyo del embajador norteamericano que se escondía detrás del embajador Spinbradden de Gran Bretaña, porque era un verdadero títere que lo manejaba el embajador norteamericano, le hicieran creer al pueblo argentino que no había que votar por Perón porque Perón era nazi. Eso siguió durante muchos años, y lo instalaron y lo repitieron y siguieron con su mentira. Y apareció un grupo de élite, de pensamiento liberal, pero aquí que también aparecieron grupos de izquierdas, sobre todo del trotskismo, que organizados desde Londres, tuvieron participación activa, tomando imaginarias posturas revolucionarias que después lo único que hacían era crearle el caldo para que viniera a la derecha. En el medio de todo esto,
una organización araucana que ya lo hemos contado muchas veces, que masacró con los rifles que los norteamericanos le daban a los nativos nuestros y que hicieron tal matanza que no pudieron usar el nombre de araucanos y que venían de Chile, se pasaron a llamar mapuches. Se han quemado en Chubut y en Neuquén, en Chubut hay un muerto incluso, una enorme cantidad de hectáreas y de viviendas. Algunos dicen que el fuego fue intencional y están sindicando ya a 3 personas vinculadas a grupos, entre comillas, mapuche, que, repito, tienen su sede central en Londres y que son manejados desde allí. Ya lo bajaron de internet hace tiempo cuando nosotros lo denunciamos, pero lo alcanzamos a publicar en nuestra página en su momento, donde salvo un apellido, todos los demás eran británicos. Y era la conducción del movimiento mapuche que opera en Chile y en la Argentina, que son los viejos araucanos. No sé si fueron ellos, se está investigando a 3 personas que están vinculadas con ellos. También puede haber sido un corte de energía eléctrica, también puede haber pasado lo que usted quiera. Lo que ocurre es que misteriosamente hubo 5 focos simultáneos quemando media Patagonia. Tómelo a título informativo, pero no como noticia, porque no está confirmado, sino que están investigando a 3 personas, y póngalo en el haber. En el medio de todo esto, aparecen personajes como Sarlo, que en el episodio de Malvinas jugó absolutamente a favor de los Kelper y de los ingleses. Hay documentos que muestran que Beatriz Sarlo estaba a favor de la emancipación del pueblo libre de Malvinas. O sea, le estaba dando la razón a los británicos. ¿Y dónde la pusieron? Y la pusieron, empezando por el grupo Mitre, la pusieron en todos lados, porque ella en el fondo le encantaría ser redactora del diario La Nación, porque su antiperonismo histórico y su poca trascendencia literaria, porque no hay un nivel que la destaque, hace que esté en la búsqueda. Y entonces macaneó a lo grande, pero aún después cuando ella misma desmintió y dijo que no era cierto lo que había dicho, la prensa canalla siguió publicando como si ese desmentido no hubiera existido, que tampoco tiene mayor valor. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un poder destituyente, también decimos que hay un trauma. Pero no es una cosa que decimos porque se nos ocurre. Los radicales tienen un viejo trauma, porque empezamos, en su nacimiento, empezaron la revolución del parque tirando tiros. Por eso es la palabra radical, eran que lo estaban proponiendo un cambio serio. Y a partir de allí, negaron todo. Negaron, por ejemplo, que el fundador del partido sea hijo de un mazorquero de Rosas, porque Leandro Alén era hijo de un mazorquero de Rosas. Lo negaron, lo escondieron, no lo quisieron contar nunca, porque ellos estaban con Urquiza. Y así tantas otras cosas dentro del partido centenario, como lo suelen llamar. Y esas frustraciones por perder elecciones lo fue llevando lentamente a que muchos de ellos apareciesen desesperadamente defendiendo lo indefendible, porque como se les acababa el libreto, y no tenían razón, porque a Irigoyen lo echó el alvearismo, y los propios radicales le quemaron los muebles, y el peronismo no existía, y a partir de allí los irigoyenistas se hicieron peronistas, fueron fundadores del peronismo. Y entonces uno se pregunta si Irigoyen no pudo terminar, si tampoco pudo terminar Frondizi, si no pudo terminar Ilia, si no pudo terminar Alfonsín, y si no pudo terminar de la Rúa, que fue el que se fue peor del gobierno. Ese trauma que tienen, quieren ellos que Fernández, o los dos Fernández, vivan lo mismo que ellos vivieron siendo gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Usted se olvida lo que pasó en el 2001? Recuérdelo, esto pasaba en el año 2001, cuando Fernando de la Ruina era el presidente argentino.
El pueblo, que no podía ya aguantar más lo que estaba ocurriendo, primero le obligó a que lo echara a Domingo Felipe Cavallo y después que se fuera él, y se fue lleno de muertos y en helicóptero. Este trauma histórico que tienen, que ningún gobierno radical haya terminado, se le amplificó porque hicieron la alianza con Macri y Macri terminó. Y entonces tienen ese contrasentido histórico de querer ver cómo un gobierno que tenga mayoritariamente votos peronistas puede no terminar, porque para ellos sería ideal, como fue ideal el 55, cuando integraron con el socialismo, con el comunismo y con todos los ismos de entonces, los demócratas, los conservadores y demás, la Junta Consultiva, y aplaudían a Rojas y Aramburu. Entonces, este poder destituyente que se instala permanentemente viene arrastrando traumas de frustraciones propias de la Unión Cívica Radical. Y entonces la prensa que los banca de alguna manera, ¿cómo van a hablar, por ejemplo, que ayer los legisladores correntinos hicieron caer la sesión, porque tienen las 3/4 partes que integran radicales y liberales de corriente en alianza, sobre 30 diputados tienen 23, porque el Frente de Todos había pedido una sesión especial para que el ministro de Salud explicara por qué se llevaba en una camioneta 900 dosis de la vacuna rusa cuando se estrelló, y además lo llevaba en una heladera portátil, como quien puede llevar a una lata de cerveza a un picnic. Entonces, frente a esa necesidad de explicar, no dieron sesión, no dieron quórum. ¿Habló de esto la prensa canalla? ¿Les preocupa que no funcione en Corrientes la democracia? ¿O solamente en Formosa? Porque en realidad uno se cansa todo el tiempo de ver cómo tan pocos le mienten a tantos durante tanto tiempo. En el día del escudo nacional, en el día de los nativos fueron iguales a los blancos de Europa, y en el día del Imperio Británico, cada cual de los que está escuchando puede elegir a dónde se ponen. Bienvenidos.